Padre bueno, Dios grande, misericordioso eres tú. Cada mañana podemos observar tus proezas, tus obras en la creación, en cómo sustentas, Señor, al mundo con tu poder, pero sobre todo en el Evangelio, en la cruz de Cristo, en la persona y la obra de nuestro poderoso Salvador. Tu Santo Espíritu nos ha sellado y nos ha hecho tu pueblo, y por eso venimos hoy, en este último domingo del año 2020, primero con un corazón agradecido, segundo con un corazón también suplicante para que tu gloria se siga manifestando a través de tu iglesia. Bendícenos, Señor, ahora en el estudio bíblico. Dirige las palabras de quien enseña, de ese tu siervo que es menos que inútil. Dirige a tu audiencia, Padre, y que tu Santo Espíritu con poder, con gracia sobrenatural, con salvación y edificación, venga a cada uno de los corazones y tu palabra germine y brote como buena semilla para dar gloria a ti por medio de un pueblo santo que te glorifica con buenas obras, Señor. Te lo pedimos de manera humilde, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les voy a pedir que por favor vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14. Y dice el evangelista en el capítulo 2, verso 13 al 14, la palabra de Dios dice así: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En esta época del año, obviamente todos estamos a la expectativa de la finalización de un año que ha transcurrido, pero a la vez se le cataloga como una época en la cual tenemos el privilegio de celebrar un acontecimiento de hace 2000 años, o al menos ese es el sentido bíblico de lo que hoy se considera Navidad. Sin embargo, no podemos desconocer que primero que todo rigen muchos mitos, muchas leyendas, muchas teorías e hipótesis que distan de mucho del significado real de lo que es Navidad en la Escritura. En el día de hoy, muchos celebran Navidad entregándose a los placeres de este mundo, muchos celebran Navidad evocando otras divinidades y otros dioses, muchos celebran Navidad haciendo todo lo contrario que la misma palabra de Dios nos enseña. Pero ¿en qué concierne a los cristianos el hecho de entender la Navidad? Y entiendo que aún dentro del mismo mundo o dentro de la misma Iglesia universal se genera cierta polémica por el término de Navidad. Algunos creen que no deberíamos de celebrar tal cosa, pues porque el Señor no nació ni el 25 de diciembre, ni nació en ningún día del mes de diciembre, no se tiene certeza de ello. Y por eso procuran que nadie celebre de ninguna manera la Navidad. Ni se admite un buñuelo ni un pedazo de natilla. Otros, por el contrario, ven que eso es sencillamente una gran oportunidad para entrar en esa libertad de conciencia y celebrar de todas las maneras posibles las buenas fiestas que tenemos de fin de año. Pero lo cierto es que para el creyente, y en lo que concierne a mí, es una gran oportunidad para recordar un acontecimiento que no ocurrió por casualidad y del cual depende el evangelio que vivimos hoy, porque fue la entrada al mundo del Dios encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que iniciamos con este relato de Lucas, en donde se le aparece a los pastores en aquel día o aquella noche de Navidad, y en donde dice que debe haber gloria a Dios en las alturas y hay paz y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido el Salvador.
Y por eso nosotros debemos de conocer la historia de Navidad, la verdadera historia de Navidad. Y ese es el objeto de nuestro estudio bíblico en estos momentos, la historia de Navidad. Y lo primero que tenemos que resaltar es el significado de la palabra Navidad. Y Navidad significa nacimiento, pero no es cualquier nacimiento, es el nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació en el año 0 y nosotros creemos eso con toda nuestra esperanza, con toda nuestra fe. Y les voy a pedir que estén muy atentos a la Biblia porque estaremos rodeando todos los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Y van a notar lo que primero hace el evangelista Lucas, dedicándole estas palabras a su amigo o tal vez su patrocinador llamado Teófilo. Y miren lo que le dice Lucas a Teófilo en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y aquí lo que Lucas está haciendo como un buen historiador es dejando claro algo. Y es que lo que él va a tratar de organizar, lo que él va a tratar de ordenar, no es algo que corresponde a un mito o a simplemente una fantasía, es algo que es cierto. Es más, le añade el adjetivo ciertísimo, no cabe lugar a duda. Todo lo que se va a relatar en el Evangelio de Lucas, todo fue real, existe, se dio en la historia. Así que cuando leemos los Evangelios, no leemos tal vez algo que algún autor le dio por inventarse, sino que leemos la historia real del Señor Jesucristo en la tierra. Eso hay que tenerlo claro. Todo esto, lo que concierne a la Navidad, es decir, al nacimiento del Señor Jesucristo, es real, ocurrió. Nuestro Salvador nació hace un poco más de 2000 años y esto no puede entrar a ser dubitativo en nuestra mente. Tenemos que tener la convicción cierta de que el Señor Jesucristo nació y de que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Los mismos evangelistas como Mateo dedican al menos los 2 primeros capítulos para relatar todo lo que concierne o lo que acontece del antes, durante y después del nacimiento del Señor Jesucristo. El mismo evangelio de Juan se toma los primeros 18 versículos para hablar acerca del verbo hecho carne. Y esto traduce que para nosotros es importante el nacimiento del Señor Jesucristo. No es algo que debemos de tener en poco, sencillamente porque la religión tradicional no lo sabe explicar o porque sencillamente el mundo no lo entiende. No dejamos de predicar el Evangelio porque el mundo no entiende el Evangelio. Ni dejamos de predicar el Evangelio porque los demonios también saben lo que es el Evangelio y tiemblan ante el Evangelio. Antes, con mayor fuerza predicamos el Evangelio. Entonces no importa si el mundo no entiende el nacimiento ni la importancia del nacimiento del Señor Jesucristo, lo que importa es que su iglesia se goza en que esto es una verdad real, que es el Evangelio mismo. Nuestro Señor Jesucristo nació. Ahora, ¿qué pasa si quitamos el nacimiento del Señor Jesucristo de nuestra doctrina? Seríamos, como lo dice el mismo apóstol Pablo, dignos de conmiseración, porque se perdería el Evangelio. Si no existió el Dios hombre, entonces no hay salvación para ningún hombre. Todos estamos condenados. Y es por eso que es muy importante para nosotros conocer el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ahora estamos hablando de la historia de Navidad y creo que es pertinente que dividamos la historia de Navidad en al menos 4 actos. Y el primer acto que vamos a ver es la promesa del nacimiento. Este es el primer acto de la historia de Navidad, la promesa del nacimiento. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 3, en el versículo 23, va a relatar acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, al igual que lo hace Mateo. Y aquí Lucas resalta en el versículo 23 lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Más adelante, en el versículo 27, va a decir que al igual que José, él proviene
de Zorobabel. Miren lo que dice el versículo 27, hijo de Zorobabel, el que estaba llamado a la realeza en el tiempo del exilio, posexílico. Luego vemos más adelante que también desciende de David. En el versículo 32, hijo de David, hijo de Esaí, hijo de Obed. Y por último, en el versículo 34 vemos la referencia hacia los patriarcas. También es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, para terminar la genealogía en el versículo 38 diciendo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y aquí lo que hace Lucas es referirse a lo prometido en toda la historia acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Es necesario que el Señor Jesucristo sea del linaje de Zorobabel, sea del linaje de la tribu de Judá, sea del linaje de David, del gran rey David, sea del linaje de los patriarcas, de Isaac, de Jacob y del mismo Abraham. Y por tanto sea del linaje del primer hombre sobre la tierra, es decir, de Adán, y de esta manera sea hijo de Dios, hablando en su humanidad. Y lo que hace aquí el apóstol, lo que hace aquí el evangelista, es referirse al mismo hecho desde el mismo Edén se promete la venida del Señor Jesucristo. Noten que empieza desde José, quien sería declarado el padre legal del Señor Jesucristo. Noten la expresión, no era el padre biológico, sino el padre legal del Señor Jesucristo, por ser el esposo, el comprometido en matrimonio de su madre, es decir, de María. Y de allí hace un recorrido hasta Adán. Y nos devolvemos en la historia desde Génesis capítulo 3, verso 15, en lo que se refiere a la promesa de un redentor, del Salvador, del Mesías. Adán, después de caer, junto a su esposa Eva, tienen la gran necesidad de tener un redentor. Por causa de la serpiente, por causa de Satanás, la mujer cayó ante la tentación y el hombre también cayó en pecado, y de allí fue declarada maldita toda la descendencia de Adán, por tanto también toda la tierra fue declarada maldita. Y esto crea la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Y es por eso que Moisés, al describir Génesis 3:15, refiere de que la simiente de la mujer vendría para castigar mortalmente y derrotar por siempre a la serpiente, al mal. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? Pues todos sabemos, aunque no tengamos un título de médicos, de que la mujer por sí sola no tiene simiente. La semilla proviene ¿de quién? Del varón. Y aquí es donde se nota el anuncio milagroso de lo que sería la venida del Mesías, que no vendría de semilla de varón, sino que vendría de la semilla de la mujer, es decir, una semilla puesta en una mujer. Más adelante, los mismos patriarcas y los profetas señalarían la necesidad de un Salvador y el anuncio o la promesa de que vendría el Salvador. Allí a Abraham, en Génesis 22:18, se le da la promesa en el pacto que Dios hace con Abraham, de que por medio de él y de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Bueno, el Señor Jesucristo, como hijo de Abraham, cumple esa promesa. Porque todos los que hemos nacido de nuevo en el linaje espiritual del Señor Jesucristo, de todas las familias de la tierra, de todas las naciones, cumplimos con ello. Todos fuimos bendecidos por la simiente de Abraham. También se dice que sería llamado Hijo de Dios y además en la carne descendiente del rey David. En Primera de Crónicas 17, 11 al 14, también el Señor, hablando de su pacto con David, le refiere de que de sus entrañas, de su descendencia, saldría un rey, el cual sería considerado su hijo, y él sería su padre, y tendría un reino que jamás tendría fin. ¿Sí notan la importancia de las genealogías? Leer la genealogía de Lucas y de Mateo acerca del Señor Jesucristo es ver el cumplimiento de la promesa de lo que anunciaban los profetas desde la antigüedad. Más adelante también señala en Génesis 49:10 de que vendría de la tribu de Judá. Era necesario
que el Cristo, que el Mesías, naciera de la tribu de Judá y que viniera del tronco de Isaí, como lo señala el mismo profeta Isaías. Tendría que venir del tronco o del linaje de Isaí. Todas estas cosas se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo, en solo un acontecimiento, su nacimiento. Los profetas siguen hablando acerca de la promesa del Mesías y dice que es necesario, Miqueas 5:2, de que naciera en Belén. Requería nacer en la ciudad natal del rey David. Y en efecto, lo hemos visto, nació en Belén. También se dice que tendría que nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. También habla de la preexistencia del Mesías. Si bien el Mesías iba a nacer, iba a tener un nacimiento y de esa manera iba a venir al mundo, no lo trata como si fuera una criatura del año cero o creada. No es una criatura. El Mesías es alguien que ha existido desde la eternidad y para la eternidad. En Miqueas 5:2 y también en Isaías 9:7 se dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y miren la expresión, Padre eterno. Padre eterno. ¿Cómo puede ser eterno si apenas nace en el año cero? No, es la preexistencia anunciada y prometida, anunciada por los profetas, de que el Mesías, si bien nacería, siempre ha existido desde la eternidad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto deja en claro, mis hermanos y amigos, de que el nacimiento del Señor Jesucristo no es algo improvisado, ni es un plan que salió de la manga de Dios en el momento en que vio a Adán pecar. No, esto es el cumplimiento del mismo consejo eterno de redención, desde la misma eternidad. Es una sabiduría insondable, es un juicio inescrutable, es algo que no podemos sino entender viéndolo a la distancia, porque solo la mente de Dios entiende tal profundidad de su plan. Que el Dios eterno tome forma de hombre, de criatura. Ahora, continuamos con nuestro segundo acto acerca de la historia de Navidad, y nuestro segundo acto es el anuncio del nacimiento. Y miren lo que dice Lucas, nos devolvemos un poco, en el capítulo 1, versos 26 al 28. Tenemos cierta libertad por estar en una escuela de poder rodear varios pasajes. Estamos en una escuela, no se angustien por no tener un pasaje padre. Pero aquí vamos a ver en Lucas capítulo 1, del 26 al 80, observamos todo el anuncio que se da a los hombres en el año cero sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero nos vamos a detener en el versículo 30. Y lo que ocurre es que se encuentra una virgen de la tribu de Judá, de la cual esta virgen es llamada María, y ella se encontraba en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y resulta que aquí al sexto mes se refiere a que Dios había visitado a una esposa de un sacerdote llamado Zacarías. Esa esposa se llamaba Elizabeth y ella era estéril, pero se le había dado la promesa de que ella tendría un hijo que por cierto sería un gran profeta, el profeta Juan, conocido también como Juan el Bautista. Al sexto mes de su gestación, dice que el ángel Gabriel viene a una virgen en Nazaret de Galilea y a esta virgen llamada María se le presenta. Y miren la expresión de lo que dice el ángel a María en el versículo 28. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Obviamente la joven se extraña del saludo que recibe, y más porque es un ángel el que le está hablando. Pero allí es donde viene el ángel y le anuncia lo que ha de acontecer, en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Finiquita el ángel diciéndole: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si notan, acá vemos un anuncio angelical a esta joven. Esta era una mujer virgen, y a lo que se refiere es que no había conocido varón. Claro, aquello que había sido anunciado por el profeta Isaías y por Miqueas. Y aquí lo que se refiere es que María, al tener este encuentro, encuentra que es objeto de la gracia de Dios. Y quiero que noten algo particular, es que el protagonista de este encuentro no es ni siquiera el ángel ni María, sino el fruto que iba a estar en su vientre. Ese es el personaje principal del capítulo 1 y de ese encuentro entre el ángel Gabriel y María. No son ellos dos. Lo que encontramos es una mujer que encuentra el favor que es hallada por el favor de Dios. Dios halla gracia en ella, y de pura gracia le da una gran misión que ninguna otra mujer va a tener en la historia. Y es que sería llamada la madre del Hijo del Hombre. Y en este sentido ella llevaría en su vientre al Mesías. Es un gran privilegio lo que tiene María. Ahora, no hay en ella algo espléndido. No notamos que el evangelista deje en claro de que María era la mayor de todas las virtudes en todo Israel, ni que era la mujer más grande que existía en todo Israel. Simplemente era una sierva de Dios. Y María entiende esto. Pero lo que hay aquí en la grandeza del anuncio es el milagro que ha de acontecer. Y es que ella es virgen y no ha conocido varón. Se encuentra desposada, se encuentra comprometida con un hombre para ir al matrimonio con él y unirse a él. Pero todavía no le ha conocido. Está en el estado de desposorio antes de consumar su matrimonio. Y ahora, ¿cómo ha de concebir? Pero aquí encontramos el milagro que hace Dios en el vientre de María. Y es que ella no concebiría de hombre, de varón, sino que sería el mismo Espíritu Santo y el poder del Altísimo quien la cubriría a ella. Y aquí encontramos el misterio de la concepción virginal que anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. Sigue siendo un misterio. ¿Cómo es posible que en el vientre de una mujer que no ha conocido varón se halle simiente? Bueno, el ángel deja muy en claro algo, y es que no hay nada imposible para Dios. Y eso lo dice claramente. Y le dice lo siguiente: ¿acaso Dios no ha puesto fertilidad en tu prima Elizabeth? ¿Recuerdan la madre de Juan, que estaba ya en embarazo después de ser una mujer de avanzada edad y estéril? Bueno, ¿acaso Dios no es capaz de dar vida a los muertos? ¿Acaso Dios no es capaz de hacer grandes proezas como lo hizo en la antigüedad? ¿Y ahora no será capaz la divinidad de hacer concebir en el vientre de una mujer virgen al mismo Mesías? Es el poder de Dios en el cuerpo de esta sierva. Es el mismo poder del Espíritu Santo allí. Y encontramos algo, mis hermanos, y es que toda la Trinidad opera en el nacimiento del Mesías. ¿Quién envía a la segunda persona de la Trinidad? El Padre. ¿Quién se ofrece voluntariamente para tomar forma de hombre? El Hijo. ¿Y quién concibe en la mujer virgen? El Espíritu Santo. Así que es un nacimiento grande, es algo espléndido, es algo que nadie puede comprender. Seguimos entrando a la mente de Dios y nos damos cuenta que somos muy pusilánimes en nuestro intelecto para poder entender lo que está aconteciendo. Aquí se gestaría en el vientre de María un ser santo. Y aquí en lo que respecta es que el Señor Jesucristo, desde su gestación, a diferencia de nosotros, no concibió pecado.
En él no hubo pecado. Por eso desde su gestación ya era un ser santo, libre de pecado. Y además de eso deja en claro el evangelista de que era totalmente un ser humano. Toda la naturaleza de su madre humana, no divina, es transferida a este ser santo y por tanto es llamado hombre completamente o verdaderamente y Dios verdaderamente. Este es el anuncio del Mesías. Y acá más adelante vamos a notar otro anuncio que es muy particular y creo que es uno de los textos que hemos pasado muchas veces por alto, pero miren lo que dice el versículo 43. María después de este encuentro va y visita a su prima Elizabeth y miren lo que ocurre en la visita con su prima Elizabeth cuando se encuentran por primera vez. Miren la expresión de Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y aquí vemos que el mismo Juan cumple su misión incluso desde el vientre de María, del vientre de Elizabeth, anunciando de que él sería el heraldo del gran rey que ya estaba entrando al mundo. ¿Qué hace Juan? Le da aviso y anuncio a su propia madre de que el que está en el vientre de María no es cualquiera, sino que es el mismo Señor de todos ellos. Y esto es algo que a nosotros nos debe impactar porque es sencillamente un profeta dentro del vientre de una mujer. Incluso el nacimiento del Señor Jesucristo meritaba que los mismos embriones, los mismos bebés en estado de gestación le anunciaran, porque tal acontecimiento no había ocurrido ni ocurrirá nunca. El nacimiento del Señor Jesucristo es única. Formas tan extrañas en que el Señor mueve su plan para mostrarnos su grandeza. Y es por eso que la misma María eleva su cántico, conocido en toda la historia como el Magnificat. Y lo que tiene que decir ella es sencillamente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ¿qué hizo Dios? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Lo que estaba ocurriendo aquí era el cumplimiento de todo lo que se había prometido: misericordia para el mundo, misericordia para Israel. Así que María no tiene otra cosa que reconocer que ella es supremamente bienaventurada por ser parte de este plan maravilloso que es el nacimiento del Mesías. Pero por último veremos también un anuncio por el mismo padre de Juan el Bautista, de Zacarías. Miren el versículo 68 y 69, y aquí ocurre algo particular, y es que Zacarías, debido a su duda, al ser prometido el nacimiento de su hijo en el vientre de su esposa de avanzada edad y estéril, fue mudo. Dios lo dejó en silencio durante todo el tiempo de gestación de su hijo. Y resulta que cuando nace Juan, querían saber cuál era el nombre que había de llevar, e inmediatamente habló Zacarías y dijo: Juan. Pero miren lo que habla de Juan, su mismo padre lleno del Espíritu Santo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es así como le dice después a su hijo de que él sería llamado en el versículo 76: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y aquí lo que está haciendo Zacarías es dejar en claro que quien estaba por nacer era el mismo Salvador de todo su pueblo, del pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto a nosotros nos debe impactar. ¿En qué nos debe impactar? Pues nos debe impactar en lo grande que es Dios
para hacer de siervos tan pequeños herramientas útiles en un plan tan grande. ¿Quién fue María? Una virgen de Nazaret de Galilea. Por cierto, Galilea muy menospreciada incluso por los principales del mismo Israel. ¿Quién fue Elizabeth? La esposa de un sacerdote. Zacarías ni siquiera era el sumo sacerdote. Eran ya de avanzada edad. ¿Y quién fue José? Un carpintero, hombre humilde, y por cierto, quien también recibiría el anuncio por parte de Dios. En Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25, se nota la gran preocupación de José, con quien estaba comprometido. La encontró ya encinta, en embarazo. ¿Y cómo podía ocurrir esto? Esto desafiaba todas las leyes de la biología y obviamente todo lo conocido hasta el momento. Nunca se había visto tal cosa. Si María estaba en embarazo, eso quería decir que había roto su compromiso. Encontramos a un hombre lleno de humildad, de temor a Dios, pero también lleno de amor hacia su desposada. Porque incluso no quería difamarla, no quería que la matasen, como era el castigo que recibía por causa de su adulterio, de su fornicación, sino que en silencio planeaba dejarla. Y por eso es que el ángel, un ángel del Señor, se le presenta a él y le ratifica lo que ya había anunciado el mismo ángel Gabriel a María, lo que había anunciado el mismo Juan desde el vientre de su madre, lo que había anunciado la misma Elizabeth y lo que había anunciado el mismo sacerdote Zacarías. Y es que quien estaba en el vientre de su desposada era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se ha acercado a su pueblo. Dios ha bajado a la tierra a habitar entre los hombres. Emmanuel. Y ante tal anuncio no queda duda de que ese nacimiento sería el nacimiento del gran Salvador, del gran Cristo prometido. Pero ahora pasemos a nuestro tercer acto y por supuesto el más esperado, el nacimiento. Si las profecías son fascinantes, el misterio de su concepción es muy emocionante, aunque sigue siendo inexplicable para nosotros. ¿Cuánto mayor es el acto del nacimiento del Señor Jesucristo? El Verbo hecho carne. El apóstol Juan, quien por cierto, ya lo hemos visto en la predicación anterior, fue un hombre muy cercano al Señor Jesucristo, deja en claro de que él palpó, él lo vio, él estuvo recostado en su pecho. El Verbo se hizo carne, nació, habitó entre nosotros de carne y huesos, con alma, con cuerpo. Él estuvo entre nosotros. Y aquí está el misterio de Dios, el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Dios hecho carne. Ahora, no hablamos del nacimiento de un simple hombre, hablamos del nacimiento del Dios. Y eso es algo paradójico, porque Dios no nace, Dios no tiene origen ni tiene fin. Pero aquí encontramos el gran misterio de la persona de Cristo, y es el misterio de cómo en una sola persona, sin haber confusión, sin haber mezcla, sin haber transferencia, se condensan todos los atributos de la divinidad y todos los atributos de la humanidad. Es un gran misterio. ¿Cómo podemos explicar eso? Ninguno de nosotros lo podemos explicar. Solamente Dios puede entender eso. Pero lo que sí es cierto es que quien nació allí en un pesebre de manera humilde no fue una criatura diferente a los hombres. Fue el Dios hecho hombre. Ahora, no podíamos esperar tan siquiera que el gran nacimiento del Emmanuel, del Dios con nosotros, generara una fiesta en todo el mundo, que se tocara todas las trompetas de los palacios reales, busquen a los mejores especialistas, busquen a las mejores nodrizas, busquen a todos aquellos que tienen títulos y honor. Hay que hacerle venia al Emmanuel, ha de nacer.
Hoy en día, cuando ha de nacer el hijo de un famoso, hasta toda una ciudad se paraliza, porque ha de nacer el hijo del rey, el hijo del gran futbolista, el hijo del gran famoso. Todo el mundo tiene que conocer el nacimiento de ese gran famoso. Lo cierto es que en el caso de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, no se prepararon ni las mejores telas, no se prepararon los mejores caballos, ni se prepararon los mejores doctores para atender su parto. Simplemente de una manera humilde, nuestro gran Señor nació en Belén. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, verso 7. Y dice de María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El emperador romano, Augusto César, había dado un edicto de que todos se censaran en todas las provincias colonizadas por el Imperio Romano, y entre esas toda la tierra de Palestina. Todos tenían que ir a su ciudad de origen, a su tierra natal, y registrarse. Obviamente el emperador no tenía en su mente de que el gran Salvador de Israel tenía que nacer en Belén, pero obviamente sí estaba en la mente de Dios y en el cumplimiento de las profecías. Y resulta que José y María, pues precisamente eran de la tribu de Judá, y curiosamente, dentro del plan de Dios, el mismo José era nativo ¿de dónde? De Belén, la ciudad de David. Y estando allí para registrarse en el censo, da providencialmente, entre comillas, la casualidad de que se cumplen los días de alumbramiento de María. Ha de nacer el gran anunciado Jesucristo. Pero lo cierto es que su nacimiento no fue en los mejores palacios, no fue en la mejor habitación, no fue en el lugar más salubre, no fue en un gran quirófano de la época, sino que lo que ocurre es que ellos no encuentran ni siquiera dónde posarse, dónde hospedarse. Posiblemente debido a la gran cantidad de personas que tenían que registrarse allí en Belén, no había lugar para ellos ser recibidos. No había una posada para que ellos pudieran pasar la noche y para que al menos tuviera su parto de manera correcta. Lo cierto es que María tiene que tener a su hijo, a su primogénito, en un pesebre. Y algunos discuten si el pesebre se refiere a un establo o a una cueva. Lo cierto y lo que importa aquí es que la palabra pesebre denota el lugar donde se depositaban los alimentos para los animales o para el ganado. Y no necesitamos ser científicos para entender de que no es el lugar más salubre o de mejor, que cumple todos los protocolos sanitarios para poder tener a un bebé. Pero allí fue donde nació el Salvador. Y aquí se da la noche más esperada. Y personalmente creo que sí hubo un momento de silencio en el cielo y en la tierra. Y se escuchó por primera vez el llanto de un pequeño bebé, frágil, no en las mejores condiciones, sino como el más pobre de los hombres. Ni siquiera había cuna para recibirle. Simplemente fue envuelto en pañales y dejado a la voluntad de Dios para que tuviese buena salud y para que pudiera empezar a crecer. Pero allí en ese momento, en donde la madre ve con satisfacción a su primogénito, seguramente los mismos ángeles contemplaban el rostro de este pequeño bebé. Era Emmanuel, era Dios encarnado. Qué privilegio para la humanidad que Dios viniera de esa manera. Pero qué contraste con nuestros pensamientos, tan llenos de deseos mundanales, tan llenos de materialismo. El gran rey, el que es más rico y que da el oro y la plata a los poderosos, aquel que nadie puede preguntar por su deseo, porque él hace como él quiere, se somete a nacer humildemente en un pesebre. ¿Pueden notar en estos momentos la grandeza de Cristo? ¿Pueden notar cómo sencillamente Dios se jacta de mostrarle al hombre de que sus caminos no son como los de Él?
¿Pueden notar también la enseñanza que nuestro amado Señor nos da? Que la grandeza no siempre es lo que más se ve, sino que en las pequeñas cosas Dios muestra toda su inmensidad. Allí en un pequeño y humilde pesebre, allí nació el gran Salvador, el Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 1, en el versículo 14 lo dice claramente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sabiduría se encarnó, el verbo tomó cuerpo, y por el que fueron creadas todas las cosas, ahora se hacía semejante a su creación. Qué hermoso niño nos es dado. La esperanza de salvación para el hombre ha venido a la tierra en condición de fragilidad, de humildad, de pobreza. Aquel cuyas huestes de maldad odian y no van a tardar en hacer sus planes y tretas para ir en contra de su vida. Todos tienen que ver expectantes el nacimiento del Señor Jesucristo. Tienen que ver con sus manos temblorosas de que ha nacido el Salvador del pueblo de Dios. Ha nacido la gloria del reino de los cielos y se ha acercado el mismo reino a la tierra para establecerse definitivamente. La salvación se hizo visible en el pequeño bebé Jesús, nuestro gran Salvador. Y por último tenemos el último acto, valga la redundancia, nuestro cuarto acto, y este lo he titulado La gloria y la paz. Ya hemos visto la promesa, hemos visto también el anuncio, el nacimiento, pero ahora sigue la gloria y la paz. Qué magnífica noche. Posiblemente en ese tiempo, en ese momento, los grandes reyes, los más poderosos, tenían sus banquetes, ufanándose de toda su riqueza, de todas sus glorias, pero el más poderoso de todos los hombres, quien sería exaltado eternamente, se encuentra envuelto en pañales en un humilde pesebre. No hay riquezas que lo adornen, no hay personas que le homenajeen o le den reverencia, sencillamente el más preciado está allí. Y la pregunta que queda para la humanidad es: ¿dónde están los poderosos? ¿Dónde están los más sabios y los más eruditos? Los que se supone que conocían a la perfección todo el plan de Dios a través de las Escrituras. ¿Dónde están? Porque no se ven en el humilde pesebre. Para vergüenza del propio Israel, serían unos magos los que vendrían de tierras lejanas, que ni siquiera eran judíos, para recordarles que el niño prometido por todos los profetas había nacido en Belén. Pero ¿y dónde están los que deberían de estar allí en primera fila? ¿Dónde están los que ocupaban los primeros puestos en las grandes plazas y los que buscaban ufanarse delante de todas las personas mostrando su piedad? No estaban allí. Solo se encontraban su madre, su padre y el pequeño bebé. Pero aquí es donde encontramos la majestad de Dios, y es que ya se había cumplido el plan trazado por Él. Mire lo que dice el capítulo 2 en los versos del 10 al 11, y es que si en la tierra los hombres grandes no se percataron de lo que ocurría, en todos los cielos se había una gran fiesta. Y aquí vemos cómo un ángel vuelve y se presenta, pero miren a quiénes se presenta. No se presenta a los grandes, a los principales, se presentan a humildes pastores. Y es que el Señor no busca para su gran banquete a los mejores hombres, busca a los más pequeños. Por eso dice la palabra en el Salmo 8, y como el mismo Señor Jesucristo lo afirmaría en Mateo, Él se complace en la alabanza de los humildes, de los más pequeños. Y el ángel dice lo siguiente en los versículos 10 al 11, después de que los pastores tienen gran temor de ver al ángel, dice el ángel: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un poderoso, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el evangelio predicado por un ángel enviado por Dios. Porque se ha materializado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué vino a Cristo? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para traer salvación a todo aquel que con arrepentimiento y fe genuina se acerque a Él, confesando sus pecados, para su pueblo escogido. Para eso vino el Señor Jesucristo. Su nacimiento no fue sencillamente para dar complacencia a la mente de curiosos. Su nacimiento fue para dar cumplimiento al Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia para aquella alma perdida que está entre sus pecados y sus delitos esperando la condenación eterna. Él es el único camino, es la única verdad. Es el único principio y fin que conduce al Padre y a la salvación eterna. Y el ángel aquí les está diciendo que aquí ha nacido el Salvador, el Señor Jesucristo. Todo lo anunciado, todo lo prometido, todo lo que se había dado en toda la historia de la redención, se ha materializado en la persona de Jesucristo, en el pequeño bebé. Y es por eso que repentinamente, como lo dice en el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria in excelsis Deo, el himno cantado por las huestes angelicales en el año 0. No hay mejor concierto tal vez que se haya visto hasta ese momento que el concierto de huestes angelicales cantando por el nacimiento del Salvador Jesucristo. ¿Y qué cantaban? La gloria es de Dios. Pero el nacimiento del niño trae paz, porque este niño es la materialización del plan eterno de redención. La segunda persona de la Trinidad se ha humillado y ha empezado su estado de humillación. Y su estado de humillación consiste en que no solamente toma forma de siervo siendo el rey, en que no solamente se hace pobre siendo rico, sino que además de ello, siendo el gran legislador de toda la tierra, se somete a la ley. Y es por eso que era necesario que Cristo fuese hombre. No solamente ocurre eso, sino que una vez el niño empieza a crecer, sometido a la ley, cumple con toda la ley. Y a sus 30 años, en estado de madurez, empieza su ministerio, haciendo lo que ningún hombre sobre la tierra pudo haber hecho. Prodigios y milagros le acompañaron, pero más que eso, la palabra de autoridad del mismo Dios en la tierra, pregonando el arrepentimiento de pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Y si alguien preguntaba ¿dónde está el reino de los cielos?, solo bastaba mirar a la persona de Jesucristo. De allí del pesebre, nuestro Señor Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. Se sometió a la ley y lo más grande del Evangelio, cumplió con toda la ley, pero recibió todo el castigo de la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente fue humillado, sino que fue exaltado. Y aunque se sometió a la muerte durante 3 días, al tercer día resucitó con poder y gloria. Y ya recibió su cuerpo transformado para la gloria eterna. Cuerpo que evidencia su humillación. Los clavos cicatrizados en sus manos. La lanza cicatrizada en su costado. Pero con gran exaltación subió a los cielos. Y allí está aquel bebé que nació, ya creció. Y ahora es nuestro Rey, sentado a la diestra de Dios. Y el mensaje que nos queda por decir es la contraparte del Evangelio.
Y es que nuestro Señor Jesucristo no consideró hacerse en forma de siervo, a pesar de ser Dios. Él no escatimó esto. Y lo hizo en una primera instancia como acto de misericordia para el hombre. Pero resulta que el nacimiento ya ocurrió. Y como lo dijimos, ya Cristo hombre está a la diestra de Dios. Pero está a la diestra de Dios esperando una notificación. Y al momento en que la reciba, ya no volverá como un pequeño y frágil bebé. Ya no volverá como sencillamente un siervo pobre, sino que vendrá como el gran rey poderoso, no como el sometido bajo la ley, sino como el gran juez y verdugo de aquel que irrumpió la ley y se negó a venir a él con humildad de corazón y sencillez. Cristo vendrá esta vez, no con necesidad de ser guardado y escoltado por los hombres, sino con una legión de ángeles a su lado, mostrando el poderío de su grandeza, y con espada en mano y en caballo vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y a mostrar que aquellas personas que despreciaron al pequeño niño de Belén, pero más que al pequeño niño, al gran hombre que creció y maduró y que hoy es nuestro gran y poderoso Salvador, aquella persona será condenada por él. Pero aquel que se acerque con humildad y sencillez de corazón, aquel que nació en Belén, quien le reconozca como su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, con el mismo amor en que se entregó para nacer como hombre, con el mismo amor le recibirá con sus brazos y le dará vida eterna. Si me preguntan si creo en la Navidad, por supuesto que creo en la Navidad, porque creo en el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y más allá de hablar de si es pagana o no la fiesta que hoy el mundo pregona, nuestro interés no es darle alarde a nuestro espíritu farisaico en buscar todos los errores en que otra persona hace para celebrar lo que él considera la Navidad, sino en seguir a nuestro Señor y buscar cómo correctamente celebrarla. A eso estamos llamados. Si el mundo pregona la muerte porque se jacta en sus pecados, la iglesia pregona la vida porque se enaltece en el nacimiento y la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la verdadera Navidad y Él es el verdadero Salvador que nació para darnos a nosotros vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por todo lo que has mostrado en los evangelios, pero sobre todo por mostrarnos la persona y la obra de nuestro poderoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué perfecto mediador el que has dado a tu pueblo. Ese es nuestro Salvador. Y no nos avergonzamos de predicar su vida. Qué hermosa historia es la historia de Cristo. Qué hermosa historia es la historia de nuestro Salvador. Completamente Dios, completamente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente nuestro Redentor. Gracias te damos por Cristo. Y qué bueno terminar este año pensando en Cristo, evocando a nuestro Salvador. Ayúdanos a deleitarnos en su persona, ayúdanos a deleitarnos en su obra. Y te pedimos que en tu misericordia este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de gran gozo, sean puestos por tu Espíritu Santo en los corazones de los perdidos y reconozcan a aquel que nació en humilde pesebre, hoy sentado a tu diestra, como el gran Salvador, como aquel a quien deben rendir sus vidas. Haz tu obra, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro gran y poderoso Salvador Jesucristo. Amén.